En Yucatán, la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente reportó la liberación de 200 aves canoras, entre las que sobresalen 130 ejemplares de una especie Cardinalis cardinalis. La liberación de aves se efectuó en un municipio tras la firma de convenio de colaboración entre la Asociación de Aficionados a las Aves Canoras del Sureste y la Secretaría del Medio Ambiente. Vecinos y autoridades liberaron los ejemplares. El delegado recalcó la importancia de acciones de conservación que realizan para preservar el cardenal y se esforzarán con la firma de convenios con asociaciones de aficionados de aves canoras. Estamos acabando con todo lo que es un tesoro en este país. Y todo lo venden allá, al norte de la frontera. Terrible. Son aves preciosas. Y allá son también muy estimadas, pues hay por lo menos 2 equipos de béisbol, ¿no? Que son los Cardenales y otros los Azulejos. Yo estoy anotando lo que de Toronto. Y a propósito de eso, la Secretaría del Medio Ambiente diagnosticó que la flora de Chiapas tiene al menos 15 especies en peligro de extinción y que el saqueo pone en riesgo alrededor de 200 especies de plantas. O sobreexplotación o comercio ilegal. Orquídeas consideradas como fósil vegetal viviente de la era de los dinosaurios. Algunas están en el Jardín Botánico de Tuxtla Gutiérrez, pero la sobreexplotación de los recursos forestales, incendios, crecimiento demográfico desmedido, fragmentación del hábitat, invasión de áreas verdes, pérdida o degradación del suelo y desertificación. Socorro Alonso, ¿qué? Bueno, pues todo está contra los animales y las flores. Nuestras selvas son la 10ª parte de la que había en el siglo XIX. Muy bien, permítame. México cuenta con un acervo de 26,000 especies de plantas, siendo el 4º lugar a escala mundial, y se calcula que 54% de las plantas vasculares del país son especies endémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en ese lugar pueden vivir. México es uno de los centros más importantes para domesticación y aprovechamiento de plantas en el mundo, ya que la variedad de especies de flora le permiten darle usos alimenticios, ornamentales, industriales, textiles y medicinales. Sí, por ejemplo, la bromelia, que nace en las ramas de los árboles, tiene forma así como se ve que es de la familia de los magueyes, pero entonces se le junta el agua entre sus hojas y es el único agua que pueden tomar los quetzales. Agua de lluvia. Agua de lluvia en la bromelia, porque trataron de criar quetzales sin ese tipo de agua y no se daba, se morían, hasta que descubrieron aquí en este aviario gigante que está allá a la salida a Puebla, el nido, y crearon un hábitat gigantesco idéntico a la selva, con las mismas plantas, la misma temperatura. La gente solo pasa por una especie de pasarela que no toca el suelo, y ahí están los quetzales y son mansitos y llegan como un puente.
Sobre toda la selva. Sobre toda la selva y un calorón. Y ahí sí se dan los quetzales porque tienen la bromelia para beber. Qué maravillas estamos perdiendo, poniendo en riesgo de extinción. Sí. En los manglares también se da una especie que es de ave, que es el martín cazador. Lo vienen a buscar de otros países los biólogos para estudiarlo, porque solamente en los manglares de México se da. Y los manglares luego están muy contaminados por estos derrames petroleros, de gasolina, basura de los mismos habitantes de los alrededores. Toda la basura. Pero especies únicas en nuestro país. Los ornitólogos dicen que el espacio que alberga la mayor cantidad de diferencia de aves está en Veracruz, en ese punto de la isla de los Changos, y una cascada y un volcán extinto que es el que forma el lago. Catemaco. Sí. Catemaco con su reserva ecológica en Ancillaga, en la isla de los Changos, que lo primero que te dicen que no les des de comer y te venden ahí mismo los cacahuates para que se los avientes. Caminar por esa selva es maravilloso. O navegar rumbo al mar, que está a poca distancia, ¿no? Para llegar a Montepío. Ándale, ese es el punto. Pues dicen que ahí es la mayor reserva de aves que pueden encontrar en nuestro país. Sí, porque se ha conservado mucho el hábitat de esas aves, y desde luego al conservarse tienen su alimento apropiado, tienen la humedad, porque también se protegen en los árboles las aves de las lluvias intensas, de los cambios climáticos, pero toda esa zona, desde Catemaco hasta Montepío, es impresionantemente bella. ¿Y cómo se come? Ah, bueno. Hay unos charales que llaman ¿cómo? ¿Topotes? Popotes. Topotes. Topotes. Sí, topotes. Esos charales son una delicia y los preparan y luego te dan tortillas recién hechas y una salsa verde o roja como la prefieran. Sí. Topotes y tegogolos. Los tegogolos son una especie de caracoles, ¿no? Y carne de chango es lo que hay. ¿Qué dicen que ni es chango? Bueno. Se volvió tradicional como lo de los brujos, o los tratamientos de belleza, o cuando te dan agua en una hoja. Ay, sí, hermoso. Es una hoja muy grande que la doblan de tal forma que se vuelve una taza. Incluso tiene su asa, todo. Y te dan agua de ahí mismo, que es agua mineral, que después de que te hacen el tratamiento de belleza con los fangos que hay en esa zona, te enjuagas y tomas esa agua que sacan de ahí de un mismo remanso que hay en la zona, y es agua mineral riquísima, muy fresca. Es como la hoja es como la del mastuerzo, ¿no? ¿Se te has fijado? Que hoja le pones santa. agua y no se esparce, sino se queda como mercurio. Entonces se la puede uno tomar así en bolitas. Y ahí en Montepío hay baños de temazcal en la playa. Ahí te hacen tu Te baño vas de aquí a temazcal. Veracruz y antes de llegar a Veracruz tomas la desviación a los Tuxtlas. Sí. Sí, son los Tuxtlas. ¿Sí? Sí. Son, creo que 3 pueblitos, ¿no? Está, por cierto, uno que se llama Santiago. Sí. Ajá. Y hay otros. San Andrés. San Andrés. Ándale. Santiago, Y San ya de ahí Andrés. llegas. Es largo el camino, pero vale la pena. Peligroso. Es un paraíso, ¿eh? Peligroso. También. Muchas curvas. No, Sí. Sí. no voy. Yo iba a ir por los charalitos y los tecocolos esos. No, pero ya Es no. que es una selva. Ahí filmó aquel Autopistas. Sean Sean Connery. Connery. El brujo de la selva. Sí, y vale la pena. Si fue seleccionado como selva, Sí. el espacio donde se desarrolló la filmación. Sí, todo el camino. Hay un lugar donde hay unos restaurantes, no sé si recuerdas, unos restaurantitos ahí en la carretera,
donde comes riquísimo, pero enfrente todo está tupido de la selva. Y pasando eso, están las de tabaco, donde están haciendo el tabaco. Donde secan. Sí. Una especie de tapancos en unas cabañas enormes, grandísimas. Y ahí secan el tabaco para después forjarlo. Y hay fábricas en donde manualmente, como en Carmen, artesanales, como en la ópera. Y más adelante llegas a la cascada de Yipantla y bajas y ahí vale también la pena. Qué bonito. Es un viaje paradisiaco con las características que estamos describiendo y una temperatura muy agradable. Ideal. Sí. A ver, que estamos hablando de algo que quieren hacernos escuchar en producción. Es una orquesta de Arthur Lyman, que tiene una versión aquí de Bahía, y hay otra versión, ¿cómo se llama? Villa Quieta, en donde todavía nos parece que más profundamente nos introduce esa serie de sonidos a la selva. A ver, óiganla. Qué bueno para imitar sonidos de las aves. Ima Sumac, que en su momento ella aprendió de chica, dice que escuchaba mucho el sonido de la naturaleza, de todas las aves, y era como una diversión el hacer esos sonidos tan agudos, tan altos, hasta que lo logró y se dio a conocer en el mundo por esa característica. Ima Sumac. Una cantante extraña. Ah, ¿también la tienen? Hoy aquí en producción. Tienen un tesoro. Así es. ¿Qué edad tiene? De donde van sacando cada joya. Oigan, a Ima Sumac, que también la poseen. Díganme. Es el folclorismo elevado a su más alto rango. Sí, impresionante. Mencionaba yo que con la influencia de los negros, ¿no? El negro peruano, que también introduce la música del cajón, nada más como instrumento, eso, y la voz. Es impresionante la voz de esta mujer. No es voz. ¿Qué es? Es un instrumento. Es un elevador. Lo maneja como cualquier virtuosos de una orquesta, pero en varios de los instrumentos. Sí, en una de las partes, toda la escala musical recorrió, ¿no? Impresionante. Lástima que no tuvo en su momento una gran difusión para los amantes de la música o para los peruanos, pero ya está todavía presente. Araceli Mendoza Cortés tiene 65 años, llama de Ciudad Neza. Me están haciendo recordar un viaje que hice hace un año más o menos a los Tuxtlas. La pasamos de maravilla en Catemaco, en Playa Azul. Nuestra estancia fue de una semana y ustedes lo están describiendo muy bien, además de complementarlo con esa música. Ahí es el paraíso. Ojalá se conserve por siempre. También recuerdo los volcanes Santa Marta y San Martín, camino de Catemaco a Montepío y Sontecomapan. Todo eso son regiones muy poco visitadas por el turismo nacional e internacional incluso, ¿eh?
Es que está apartada de vías de comunicación. Y si es por carretera es muy malo el camino, sobre todo de Nancillaga a Montepío. Es tortuoso el camino por carretera. Es brecha. Sí. ¿Terracería? Ya hay carretera. ¿Eh? Ya hay carretera. ¿Ya hay carretera? Ya. Oye, pues era un espacio muy grande y sí valió la pena. Sí. Y tú te fuiste por mar, ¿verdad? Sí. Y también estuvo lleno de anécdotas. Pues es que de repente sopla un viento muy fuerte y son lanchitas muy endebles. Que se hundió una lancha en Chapala la semana pasada, el fin de semana. Pues pero nos quedamos en ascuas porque no daban resultados. No supe. Sí. No supe. En Chapala, pues en Chapala son pangas. Sí, un oleaje, como decir. No, pero de repente sopla el viento y se provoca un oleaje fuerte, ¿eh? Te puede Fuerte, voltear. intenso. Se supone que estas lanchitas están obligadas a darte chaleco salvavidas porque son tan endebles y además muchas veces suben más gente de la que deben, que es donde uno tiene que estar ahí a las vivas con lo que es la mentada línea de flotación de la lancha, que es una marca que tienen las lanchas, que si ya ves que está tapada, ya aguas, mejor no te subas, porque incrementa el riesgo de que se hunda. Luego aumenta el riesgo el que por hacer negocio trepen más. La tripulación debe tener cierta cantidad exclusivamente, porque de lo contrario es más Es riesgoso. lo que se hunde. Y que vaya el lanchero En el parado agua. ahí meneando la lancha, haciéndose el gracioso, te volteas en una de esas.